Bueno, lo que hemos visto es que se ha pedido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pedido información a la provincia de La Rioja, también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto a qué se ha hecho por la niña, ¿no? ¿Qué ha hecho la justicia? Esa es la información que se está requiriendo ahora, sobre todo los expedientes. Y este viernes, bueno, hemos visto que el padre se ha encadenado. El padre es uno de los imputados de abuso sexual en la causa 4327, el expediente en donde está imputado tanto el abuelo como el progenitor. También ha habido informes de psicodiagnósticos que han tratado de ser desacreditados, pero no es tan fácil desacreditar estos informes, ¿no? Porque la niña ha podido hablar. Entonces lo que vemos acá es un progenitor tratando de lograr impunidad, llorando ante las cámaras, diciendo, hemos visto abogados mintiendo descaradamente, diciendo que la niña estaba desaparecida cuando sabían muy bien dónde estaba la niña desde el día 6 de junio. Hemos visto abogados imputando delitos como si fueran muy graves, como si fuera muy grave un impedimento de contacto. Tenemos por un lado una hormiga, que es un impedimento de contacto, y por el otro lado tenemos un elefante, que es el abuso sexual. Entonces agravan una cosa mínima, que tiene una pena máxima de 1 año, contra un abuso sexual que puede ser hasta de 25 años cuando el abuso sexual es reiterado en el tiempo. Independientemente de si hay o no acceso carnal, el abuso, si es gravemente ultrajante, tiene una pena mucho más alta en comparación con los impedimentos de contacto. Que además, nuestra defendida, la señora Delfina Silva Sarranz, es una madre que ha protegido a su hija lo máximo que pudo de estos abusos. La verdad que estamos sorprendidas del encadenamiento de este hombre, porque vemos que está tratando de dar lo que yo diría manotazos de ahogado, ¿no? Porque ante la acusación grave que tiene, él tendría que estar respondiendo en la justicia, y no con mentiras, sino presentándose y diciendo la verdad de lo que ha pasado. Está tratando de lograr su impunidad, y eso es lamentable. Por eso, bueno, yo le pido a la sociedad que haga una lectura realmente de lo que está pasando de las dos voces, ¿no? Y a nivel expediente hay 2 causas que todavía están pendientes, que son las causas primeras, las primigenias, en donde el abuelo, el señor Jorge Arturo Vergara, está imputado. Esas causas están pendientes, siguen. Y después hay 3 denuncias, de las cuales una continúa, y está uno de los imputados es el señor Matías Vergara, justamente, el que se encadena llorando, pidiendo por su hija, el que ha dicho que su hija estaba desaparecida cuando no lo estaba, el que ha tenido con infinitas mentiras a toda la sociedad. A nosotros lo que más nos llamó la atención fue el comunicado que hace la función judicial cuando el señor Vergara levanta el encadenamiento, ¿no? Porque creo que el señor Vergara estuvo mal asesorado y no se le ha dicho la verdad. Y yo como abogada le quiero explicar a la gente por qué recurrimos nosotros el decreto de la doctora Menem. El decreto de la doctora Menem ordenaba que se aplicara la segunda parte del artículo 8 del Código Procesal Civil. Esa segunda parte dice que se fijará una audiencia donde todas las partes estarán presentes y se recibirá la prueba para ver quién es el juez competente. Entonces, a nosotros nos llega la prueba nada más que con ese pedazo del decreto. Cuando vamos al día siguiente, esto se lo quiero explicar al señor Vergara también. Señor Vergara, cuando uno toma conocimiento que está interviniendo otro tribunal que no es el competente, como lo tomó él el día 6 de junio del corriente año, tiene un plazo determinado para presentarse ante la juez y pedir lo que dice el artículo 8, es decir, la inhibitoria. Señor, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es la inhibitoria? Es pedirle a la juez que se declare ella competente a través de ese trámite. ¿Pero cuándo se debe hacer eso?
se debe hacer desde que uno toma conocimiento que está interviniendo otro juzgado que él creía que no era el competente. Hay dos cosas que podía haber hecho él, si lo hubieran asesorado bien. Una es la inhibitoria después de que estuvo notificado el 6 de junio. O la declinatoria, presentarla en Buenos Aires. Pero en ese término legal, no ahora, tiene pasado junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y recién se da cuenta que le tiene que presentar a la juez la inhibitoria. Pero quizá para el señor Vergara todavía su hija sigue desaparecida. No, A pesar, claro. Estuvo notificado por la juez de Buenos Aires, por la policía de La Rioja, con la firma de 2 testigos y por carta de documento, y él se debió presentar a la doctora Menem. Ahora, ¿qué pasa? La doctora Menem, en un decreto que está mal, por eso lo hemos recurrido, no porque seamos malas ni las brujas de Salem, nosotros estamos defendiendo con el derecho nuestra clienta. Y con la verdad. Y con la verdad, el señor Vergara tendría que haber sido asesorado y le tendrían que haber dicho la verdad. Esto lo tendríamos que haber presentado dentro de los días de que fuiste notificado que estaba interviniendo otra juez en Buenos Aires. No a los 4, a los 5 o a los 6 meses. El código establece plazos. Los plazos, dice el código, son perentorios e improrrogables. ¿Qué quiere decir? Que no se puede dejar para cualquier oportunidad. ¿Y cómo es que le hacen levantar el encadenamiento al señor Vergara diciéndole que la juez ya va a decidir el recurso que hemos presentado nosotros y que van a fijar una nueva audiencia? ¿Cómo van a fijar una nueva audiencia? Van a anticipar opinión de que van a fijar una nueva audiencia si no puede seguir interviniendo. No puede seguir interviniendo. Además, el fallo de la doctora Menem, el auto donde ordena la revinculación con el padre, está casado. Es decir, hay un anuncio de casación y eso interrumpe todos los efectos procesales del acto. Entonces creo, no sé si a lo mejor es medio difícil entenderlo procesalmente, pero uno tiene como abogado el deber no de limitarse a descalificar los colegas en los escritos. Como abogado tiene el deber de decirle la verdad a los clientes. Mira, no es el plazo. Ahora no lo puedo presentar. El código me autoriza hasta tal fecha nomás a presentar una inhibitoria. No puedo presentar una inhibitoria pasados 6 meses de que te notificaste. O la inhibitoria tiene que presentarse presentada la demanda al contestar la demanda. Y también tenía la declinatoria, que lo podrían haber usado ante el Tribunal de Buenos Aires. Bueno, eso como abogada le hubiéramos advertido, si nosotros hubiéramos sido las abogadas del señor Vergara, se lo hubiéramos advertido. Ahora, si le han vendido espejitos de colores, nosotros no tenemos la culpa. No nos hagan quedar a nosotras como que recurrimos por recurrir, no. Estamos recurriendo con lo que dice el Código Procesal Civil de la provincia, que no pueden violar. Además hay una cuestión, ¿no?, que hay que revisar. No se puede revincular a una persona que ha agredido a la abuela, le ha pasado por arriba con el auto, ha agredido a su propia hija y ha agredido a la chica que era su pareja, que es Ana Delfina Silva Sarranz, la ha agredido físicamente. Hay una denuncia penal del año 2017 en donde había una medida de protección de persona y prohibición de acercamiento ya a favor de Ana Delfina. Después, hay una abuela que ha sido atropellada y está la causa todavía en trámite. Entonces, ¿se puede revincular con una persona a la que no se le dio tratamiento, en donde nunca hay una demostración fehaciente de que esa persona haya hecho un tratamiento psicológico, psiquiátrico y que esté apta para estar con su hija? De hecho, el psicodiagnóstico salió que él era uno de los agresores sexuales de la niña. Entonces no se puede revincular bajo ningún punto de vista. No se trata solamente de una cuestión de procedimiento, se trata de una cuestión de derechos humanos. Ahora, los abogados estamos obligados a decir la verdad.
la juez está obligada a atenerse a los plazos que determina el código. No puede determinar una audiencia cuando han vencido todos los plazos para que se presente la inhibitoria. Eso le tendrían que haber explicado cuando se encadenó el señor Vergara. O sea, decir la verdad a Decirle nuestros la verdad. clientes, que implica la buena fe hacia nuestros clientes, son los principios de ética que tenemos, la responsabilidad que tiene un abogado con respecto a su cliente, decirle la verdad de dónde está parado, qué le puede pasar, qué debe hacer. Bueno, para eso uno Claro. estudió para asesorar justamente, y cuando nos contratan tenemos la obligación de hacer esto, ¿no? Es más, no sé si en razón de los derechos humanos la juez puede, saliéndonos del término de los plazos, supongamos que nos salgamos del término de los plazos, la juez Claro. puede ordenar una revinculación cuando alguna de las partes tenga una objeción de conciencia. ¿Por qué? Si yo sospecho que mi hijo ha sido abusado, ¿por qué a un padre que no cumple con los alimentos hace 2 años me tengo que sentar y someterme a la revinculación que quieren hacer? No, que apliquen el derecho, que actúen como corresponde con perspectiva de género. Estamos defendiendo a las mamás que están siendo obligadas a revincularse. Es más, el artículo 132 de la nueva ley que ingresa al Código Penal estableciendo el avenimiento en los abusos sexuales fue derogado por inconstitucional. Entonces nosotros también podemos alegar objeción de conciencia para sentarnos a dialogar con quien creemos que son los abusadores. Claro, y que ha demostrado ser una persona extremadamente violenta, no pasa alimentos, que es otra forma de violencia económica, y bueno, eso por una cuestión de derechos humanos, como dice la doctora, es imposible esa revinculación.